Línea, Diego Armestos, abogado constitucionalista. Diego, ¿cómo estás? Buen día. Hola José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien. Bueno, queríamos consultarte algo porque yo empecé muy temprano con el tema este tremendo que creo que va a ser uno de los temas de las próximas horas con mucha fuerza. Esta familia que busca un tratamiento para una nena de 6 años con acondroplasia, negado por el gobierno de la provincia del Chubut y negado por la justicia del Chubut, en una decisión de cámara de 2 contra 1, y nos preguntaban mucho si no se podía pedir un persaltum o qué hacer, y la verdad que me pareció que lo más correcto era que nos ilustres vos, que entendés del tema. Mirá, a ver, en realidad si el planteo es contra la provincia, está tramitando ante la justicia de la provincia. Es decir, vos en primer lugar tenés que saber si es la justicia provincial o la justicia federal. En atención a lo que vos me estás contando, obviamente que es la justicia provincial, por ende no hay un persaltum directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Ahora, vos tenés que agotar todas las vías recursivas dentro del ámbito de la provincia, de la jurisdicción de la provincia. Una vez agotada la misma, recién ahí podés subir por una afectación a derecho federal. Desde mi punto de vista, como estamos discutiendo un tema de salud, yo creo que hay una afectación a un derecho federal que podría estar planteado para llegar a la Corte Suprema. Es decir, es lo único que se me ocurre como un camino para recorrer y poder obtener alguna respuesta. ¿Por qué? Porque mayormente vos, el persaltum que vos me estabas preguntando es el salto de instancia. Sí. Es decir, vos saltás de una instancia a otra. En esta instancia, si vos estás por lo que me estás diciendo estás en la justicia provincial de primera instancia, si vos haces un salto, vas al Superior Tribunal de Justicia de la provincia. No saltás directamente a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Porque vos imaginate el lío, el cuello de botella que se armaría si por cada rechazo a una cuestión en cada una de las 24 jurisdicciones que son las provincias, de la justicia provincial, vos saltás directamente a la Corte. Es decir, sería un terrible cuello de botella. Por eso el sistema federal está armado de tal manera que te permite descomprimir todas las cuestiones que hacen y que llegan a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Cuando hay un tema provincial, la regla general es que tiene que haber un agotamiento de las vías provinciales en jurisdicción provincial, del órgano jurisdiccional provincial, para poder llegar a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. La única manera de llegar a la Corte Suprema son por dos caminos, cuando vos agotás la vía provincial, que es recurso extraordinario o recurso de queja. Son las dos vías que vos llegás a la Corte Suprema. En esta instancia, desde mi punto de vista, tendrá que agotar las vías procesales dentro del sistema de la provincia del Chubut. Agotada la misma, recién ahí podrán saltar a la Corte Suprema. ¿Por qué? Porque desde mi punto de vista, y conforme lo que estuve leyendo sobre el caso, hay normas federales que estarían afectadas. Es decir, la Constitución Nacional mucho no dice Vidar Campos, de la salud como tal, es decir, de ir a un efector público o la atención médica primaria, pero sí los tratados internacionales de derechos humanos. Entonces, al haber una afectación a los instrumentos internacionales de derechos humanos, automáticamente existe la posibilidad de llegar a la Corte Suprema en algún momento. Claro, lo que pasa es que acá, por lo que uno va viendo y lo que explican, es que, digamos, hay un momento muy finito en donde el medicamento va a tener efecto en esta criatura de 6 años para que pueda tener algún grado de normalidad. Sí. Ya hay 17 casos en distintas provincias. Mira, sí. Yo si querés te doy ejemplos prácticos de mi vida profesional. Es decir, está bien que yo no sé, y creo que no sé si vos lo sabés, pero si esto es una obra social, si es directamente los efectores públicos de salud. Entonces, cuando vos atacás una obra social, vos directamente podés ir a la vía, a la justicia federal, porque hay una afectación a una norma federal. Ahora, si vos estás solicitando a la provincia que te provee, bueno, vos ahí tenés directamente la instancia como para poder, con una medida cautelar, si no te dan la cautelar, y directamente si te dicta una sentencia tan rápido, está siendo expedita en esa instancia de la justicia, yo creo que vos tenés un recorrido más rápido para poder llegar. Ahora, el problema que hay acá es que es una afectación a un derecho de salud.
y el Estado está obligado a cumplir con los derechos inherentes a la salud. La opinión consultiva 12 de Naciones Unidas establece claramente el derecho a la salud como un derecho humano fundamental. Entonces me parece que hay un encuadre jurídico importante en cuanto a esta cuestión. Ahora, si la provincia se rehúsa, si la obra social se rehúsa, bueno, tenemos un problema en cuanto a consecuencias penales de cada una de este accionar. ¿Por qué? Porque un poco lo que vos estás diciendo para sumarme. Si vos tenés la necesidad de que ese medicamento tiene una urgencia y el Estado hace caso omiso, bueno, el caso omiso tiene consecuencias penales importantes. Pero obviamente uno a veces, yo opino desde lejos, no estoy ahí, tendría que ver toda la película para poder decir por dónde uno lo podía atacar. Ahora, volviendo al tema, un persaltum directamente a la Corte Suprema, si tiene que agotar la vía local. ¿Por qué? Porque vos imagínate que si es un fallo de Cámara, saltar directamente a la Corte, ¿cuál es el derecho federal afectado y el argumento que tiene que poner para poder saltar directamente a la Corte? ¿Por qué? Porque la Corte, a partir del fallo de Imacio y otros fallos, te plantea que tiene que haber un agotamiento de la vía interna de la jurisdicción para poder llegar a la Corte Suprema de Justicia. Claro. Complejo siempre, ¿no? Porque en este caso, a ver, como se dice, justicia que tarda no es justicia, y los caminos son enredados, porque además el caso, por lo menos por lo que uno puede entender leyendo lo que está publicado, tiene como un momento muy finito para que la medicación sea realmente útil, ¿no? Es tremendo. Y este es el tema, es decir, la justicia siempre, en algunas instancias es rápida y en otras instancias es lenta. Entonces, a veces en vez de estar discutiendo un juicio político a la Corte o esto, que lo otro, que pin, que pan, lo que habría que pensar, y calculo que vas a coincidir conmigo, José Luis, es reformar las leyes para darle mayor celeridad a la justicia. Sí, por supuesto. Es decir, vos fíjate, si yo hago un amparo, cuando hago un amparo me tengo que centrar en la ley 16986. Esa ley es una ley de onganía. Es decir, un amparo en la época del proceso. Es una ley de una dictadura. Nunca la modificaron. Claro. Entonces, esto es lo que digo. Se preocupan más por modificar las medidas cautelares contra el Estado, porque es lo que le atañe a ellos, y cómo limitar las medidas cautelares, que tratar de buscar acciones o modificaciones en la ley para llegar más rápido y poder cumplir esta palabra que dijiste, que es la justicia. Ese valor justicia. Entonces, ahí tenemos un problema. Acá vemos cuando la política está haciendo paparruchadas o mirando para otro lado y no está dedicada específicamente a resolver los problemas de la gente. ¿Cómo solucionar los problemas de la gente? No en este caso concreto, pero con respecto a la justicia, modificando las leyes que le den posibilidad a un acceso mucho más rápido y expedito al órgano jurisdiccional. Fíjate que en este caso, bien vos lo decís, bueno, capaz que si no toma este medicamento le va a producir... Bárbaro, bueno, pero la justicia te van a decir, bueno, pero nosotros fallamos conforme derecho. Nosotros no hacemos las leyes lo hacen los políticos, lo hacen los diputados y los senadores. Y bueno, si los políticos, si los diputados y los senadores no hacen las leyes, están más preocupados por una medida cautelar, por cómo rompo, por cómo juicio la Corte Suprema, que esto debate, bueno, tenemos un problema nosotros. Sí, objetivamente hay un problema de fondo que tiene que ver con un marco de reorganización, porque, digamos, vos citabas esto, que es de la época del onganiato, y no es el único plexo jurídico de esa época que se utiliza. Hay leyes del proceso de la etapa Videla que están plenamente vigentes y que... Bueno, a ver, la ley de abastecimiento, el código aduanero. Es decir, el presidente sigue por decreto poniendo retenciones cuando choca automáticamente el código aduanero con la Constitución Nacional, que dice que es una facultad del Poder Legislativo. Ahí ya tenés 3 ejemplos. Y así podemos seguir por los siglos de los siglos. Amén. Es decir, no hay una... A ver,
me parece, y vuelvo a lo que te decía recién, me parece que hay muchas leyes, en este país tenemos un volumen muy alto de leyes, son buenas leyes la gran mayoría, pero hay muchas que habría que modificarlas porque vienen de la época del proceso. Claro, obviamente. Porque las circunstancias en esa instancia, a ver, yo siempre digo lo mismo, la acción de amparo en la época de Onganía no iba a ser lo mismo que del 10 de diciembre del 83 en adelante, la acción de amparo. Es decir, se modificó la situación de la Argentina. Ahora, vuelvo a lo que te dije, se preocuparon más para sacar más rápido una limitación a las medidas cautelares contra el Estado, pero nunca nadie se ocupó de una medida de modificar la ley de amparo. Y muchas veces tenemos legislación o prácticas tribunalicias que son consecuencias de creaciones pretorianas del órgano jurisdiccional. Sí, claro. Por ejemplo, fíjate, el amparo nace a partir de dos fallos, Sir y Cot, que eran habeas corpus. La acción declarativa de certeza también es una interpretación del Código Procesal. La acción declarativa de certeza o acción declarativa de inconstitucionalidad es una creación del órgano jurisdiccional frente a una desvirtuación de una acción de amparo. Entonces, este es el problema que tenemos, es decir, y vuelvo siempre a lo mismo, la política dedicada a sus problemas, mientras la gente, como en este caso concreto, va a golpear la puerta del órgano jurisdiccional y en un tecnicismo propio y, a ver, dentro del marco de la ley, la justicia resuelve y, bueno, las consecuencias pueden ser terribles para la nena. Sí, absolutamente. Gracias, te agradezco el ratito que nos has dedicado. Dale. Para intentar entender mejor el contexto general de esto. Muy amable. Tirame una buena. ¿Cómo va a estar el fin de semana Mar del Plata? Es excelente. Aún con lluvia. Vení tranquilo. Dale. Vení tranquilo que siempre hay café esperando. Vení tranquilo. Dale. Chao. Un abrazo. Un abrazo. Chao. Diego Armesto. 8:57.